Hola amigos, bienvenidos a su canal Más Allá del FOMO. Oigan, el día de hoy preparé este video para ustedes, tomando en cuenta que muchas veces nosotros no sabemos por qué hacemos lo que hacemos. ¿A qué voy con esto? La intención muchas veces afecta, o más bien en la mayoría de las veces, va a afectar los resultados que tenemos en las cosas que hacemos. La intención correcta nos va a ayudar a acercarnos en mayor medida a nuestros objetivos. Y como bien ustedes lo saben, en este canal lo que nosotros tratamos es de crear una cartera de activos que nos ayuden a principalmente contrarrestar los efectos de la inflación. Y hoy precisamente vamos a regresar un poco más allá de todo, de más allá de situaciones técnicas, hablar de otras cosas. Vamos a hablar del principal objetivo del por qué invertimos, por qué llevamos a cabo estas estrategias, por qué analizamos, por qué buscamos, principalmente porque nos enfrentamos a un sistema que está diseñado de tal manera que es como un casino, en el cual el jugador, o sea, nosotros, la población, los usuarios de las monedas, los usuarios del sistema financiero global, porque esto es en el 100% de los países que utilizan este sistema monetario, vamos a salir afectados y ahorita vamos a analizar el por qué y de aquí que nace la necesidad de invertir porque a mi parecer es una de las pocas maneras, porque existen varias, pero es una de las pocas maneras que nosotros podemos llevar a cabo para protegernos de los efectos de la inflación, de la degradación monetaria y de la pérdida del poder adquisitivo. Y vamos a mucha gente que nos gusta entender el porqué de las cosas, el cómo funcionan, porque necesitamos pruebas para convencernos, ¿no? Hay gente más práctica que dice, simplemente le dices, oye, esto por esto y esto, y dicen, ah, ok, pues lo hago. Pero hay gente que somos más curiosa y necesitamos el saber el por qué y necesitamos investigar y saber cómo funciona para después llevar a cabo y tomar decisiones y acciones. Pero hablábamos de que el sistema es un casino truqueado, ¿por qué? Porque ahorita lo vamos a comentar. Los sistemas monetarios de los cuales nosotros no nos podemos abstraer de cierta manera, no podemos sustraernos de los efectos de la inflación porque eh, así de hecho funcionan los sistemas. Tú al estar dentro de un sistema, pues te ciñes a las reglas y a las leyes, por así llamarlo, de ese sistema o de ese juego. Entonces tienes que jugar con esas reglas. Lo que nosotros tratamos de hacer aquí es aprender esas reglas y saber cómo beneficiarnos de esas reglas, porque pues muy fácilmente podríamos quedarnos en un hecho informativo, aquí solo venir y hablar, pero sin ofrecer una propuesta, sin ofrecer un camino, sin ofrecer mm, una alternativa para poder no solucionar, porque esto requiere de otras cosas, de otros factores que no están dentro de nuestras manos, pero sí tener una alternativa la cual nos permita eh, aminorar en gran medida los efectos de la inflación y poder nosotros también vernos beneficiados de ese sistema, porque pues esa es la manera en lo que la hace un pequeño porcentaje de la población. Como ustedes ya saben, hay un dicho que dice los ricos o las personas eh, con mucho dinero hacen mucho más dinero y los pobres cada vez más pobres y se abre una brecha
enorme. Las personas que hacen más dinero es porque entendieron cómo funciona este juego. Y ahorita vamos a hablar y a platicar de ello. Lo primero que tenemos que saber es que la inflación es la reducción del poder de compra del dinero. Y aquí podemos ver una imagen muy sencilla, donde antes con $10 o 10 pesos o como ustedes podías adquirir o acceder a más productos o más servicios. Y en la actualidad, pues con ese mismo dinero, pues compras o adquieres muchos menos productos y servicios. Y a nosotros nos dicen que cuando nos presentan en las noticias o todas estas personas que hablan de la inflación, nos dicen que es el aumento de los precios, pero en realidad no. En realidad las cosas sigue costando lo mismo, la misma cantidad de energía o menos producirlas. Lo que pasa es que el dinero con el cual nosotros intercambiamos esos productos, bienes y servicios, ese dinero está defectuoso porque tiene una característica atribuible, una potestad de los bancos centrales. ¿Y qué son los bancos centrales? Esos bancos dependientes del gobierno que están, que llevan a cabo las políticas monetarias y tienen a su cargo diversas potestades, entre ellas la creación del dinero, y ahorita vamos a ver cómo se crea el dinero y por qué ese dinero es defectuoso. Lo primero que tenemos que saber es defectuoso porque es ilimitado. Y una cosa que es ilimitada, pues eh, eventualmente pierde su valor porque eh, esto es muy fácil de entender. Lo que es escaso es valioso, lo que es infinito, pues no tiene realmente demasiado valor porque la facilidad con la que se crea, pues reduce el valor que tiene. Entonces, ¿cómo podemos ver esto? Vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Por ejemplo, pues un automóvil Ferrari comparado con, no sé, el coche que se les haga más popular, no sé, por ponerle un nombre, no es nada contra algún coche, o si lo tienen, no lo tomemos personal, pero digamos un coche que abunda, ¿no? Como si, por ejemplo, fuera el Jetta, hablemos del Jetta. Pues si comparamos un Ferrari, ¿por qué es más valioso el Ferrari? Porque es más escaso, porque hay menos, entonces, y porque se lleva a cabo de cierta manera artesanal, entonces al haber menos unidades, menos existencias de ese Ferrari, pues se va a hacer más valioso, tiene cierto valor percibido. Y a medida de que hay más yetas, hay 500,000 yetas, pues va a tener su valor, pero cada vez será menos, ¿no? Y alguno puede ser que con los años aumente su valor y alguno con los años puede ser que disminuya. Pues lo mismo pasa con este dinero que crean los gobiernos. Y esto no es contra ningún gobierno, ni lo tomemos ni siquiera como una bandera política ni nada, simplemente estamos explicando la realidad tal cual es, cómo funciona. No es ni siquiera una queja ni desde el victimismo, sino solo estamos explicando cómo funcionan las cosas y cómo nosotros podemos sacar ventaja de ese sistema, de conocer cómo funciona. Lo que tenemos que saber es que eh, el Banco Central, los bancos centrales y el Departamento del Tesoro en el caso de Estados Unidos, pues tienen la potestad de llevar a cabo ciertas maniobras para ellos recaudar fondos y el gobierno tenga esos recursos para financiar su gasto público. Eh, Como bien decía en alguna entrevista que vimos de Nayib Bukele, la realidad es que los impuestos ya no son la manera en que se financia el gobierno. Si los gobiernos únicamente financiaran su gasto público de los impuestos, pues la realidad es que no les alcanzaría para nada. Entonces, por eso es que los gobiernos tienen la necesidad de emitir más dinero y ahorita adelante vamos a ver cómo funciona para los curiosos como yo.
de manera muy fácil y práctica vamos a ver cómo ellos se encargan de crear más dinero de la nada realmente, de la nada. Ellos crean el dinero y entonces es así como ellos tienen más dinero para gastar. Pero ¿cuáles son los efectos? Que como les decía, al ellos aumentar ese dinero ya existente, pero no se aumenta a la par la producción, digamos que si tenemos 1000 billetes, pero solo se produce en el campo 10 manzanas, 10 tomates, 10 jitomates, eh, para que se creen más jitomates se necesita mucho más energía y más poder de producción. Pero para crear más billetes solo se necesita dar unos cuantos clics y la máquina va a empezar a aventar más billetes. Entonces, eventualmente, las cosas que tienen valor, como ese jitomate, como esas manzanas, o si lo vemos, esa casa que requirió madera, cemento, materias primas para construirse, o ese automóvil que requirió acero, plástico, trabajo, manufactura, que requirió cierta energía y cierta cantidad de materias primas, eventualmente no es que va a costar más, es que va a tener que absorber el exceso de oferta monetaria que hay, porque cada vez hay un gráfico que después se los voy a compartir, donde la liquidez o el dinero global se incrementa alrededor de un 11 a 14% anual. Esto quiere decir que sumando todos los gobiernos del mundo, cada año hay un 11-14% de más dinero en el mundo. Entonces, eventualmente, esas cosas que sí son valiosas, ¿por qué son valiosas? Porque requieren tiempo, dinero, energía para su creación, pero principalmente energía y tiempo para que se lleve a cabo. Porque, por ejemplo, un, una manzana para que crezca no es como que le piques a tu computadora un teclado, le des un clic y te aviente manzanas. No, tienes que esperar a que ese árbol, tal vez, no sé, desconozco cuánto tiempo se necesite, pero desde que siembras un árbol de manzanas hasta que te da los primeros frutos, seguramente tienen que pasar por lo menos algunos meses o años, ¿no? En algunos frutos. Entonces, no se crean esas cosas con tanta facilidad. O para, por ejemplo, en una planta ensambladora, ensamblar un auto no es como que le piques un clic y te aviente un coche, te lo arroje, no. Requiere de una cantidad de energía importante y materias primas y tiempo y trabajo de ciertas personas. Y si después nos vamos a la creación de los papeles, a estos papeles, pues esto literalmente se puede crear con unos clics. Entonces, eventualmente lo que sí vale tendrá que absorber esto que no vale. Entonces, por eso es que nos venden la narrativa de que las cosas cada vez valen más, pero la realidad no es esa. La realidad es que este dinero cada vez vale menos. ¿Por qué? Porque cada vez hay más, porque cada vez se incrementa su oferta de este dinero y entonces estamos comparando un producto infinito contra productos finitos. ¿Por qué finitos? Porque eh, no puedes crear más de tantos autos al día, no puedes producir más de ciertas manzanas al día que las que te da la cantidad de energía que tienes y de tiempo y de materias primas que tienes a tu disposición. Pero esto sí lo puedes crear de manera infinita, te puede aventar la máquina, la impresora de dinero, pues dinero infinito, ¿no? Entonces es por eso que vemos el pasar de los años y las cosas, como les decía, nos venden la narrativa de que valen más, pero en realidad lo que vale menos es el dinero. Este es el que va perdiendo su poder de compra porque cada vez hay más de esto. Cada vez los gobiernos, a través de los bancos centrales, imprimen más de esto para financiarse y a ellos no les cuesta nada. El gobierno no le cuesta nada. Por eso la gente que regularmente trabaja en el gobierno, pues no les importa si sus proyectos fracasan,
si tienen gobiernos fallidos, si ellos, porque ellos tienen la máquina de imprimir dinero y a ellos no les importa realmente eh, lo que pase, mientras el grupo que esté en el poder tenga la potestad de poder crear dinero de manera infinita, ellos no van a tener ninguna concesión ni se van a tocar el corazón. Y a los que van a pasar a traer, después hablaremos del efecto Cantillon. El efecto Cantillon es, en resumidas cuentas, que las personas que están más cerca es como una cascada, el dinero cae en cascada, y las personas que están más cerca de la fuente de esa cascada de dinero son los primeros en verse beneficiados. ¿Quiénes son regularmente? Pues contratistas del gobierno, gente que tiene acceso a contratos gubernamentales, que son quienes van a acaparar esos contratos, ese dinero, y ellos van a poderlo gastar y poco a poco va a ir cayendo, pero ese dinero cuando cae, ya cada vez cae con menos capacidad de compra. O sea, a ti te va a llegar ya devaluado. ¿Por qué? Porque tú no estás cerca de la impresora. A menos que seas contratista del gobierno o tengas contratos con el gobierno, millonarios, pues tú no estás cerca de esa impresora y entonces a ti ya te va a llevar, de acuerdo al efecto Cantillon, ya te va a llegar ese dinero devaluado y el poder con el que vas a tener de compra, pues si lo podemos ver ustedes, una Coca-Cola antes o algo, cualquier cosa que ustedes, lo que sea, porque todo ya está más caro, pues ahora esto te sirve para cada vez comprar menos cosas. Pero bueno, vamos a pasar a explicar cómo es que funciona esto, cómo se crea el dinero. Lo primero que tenemos que saber es las figuras que intervienen. El gobierno tiene a su vez su Banco Central y su Departamento del Tesoro, y ellos crean de la nada. Es como si yo aquí pusiera en este papel, como si yo pusiera aquí, yo soy Javier y me comprometo a pagarle al que tenga este papel 1 millón de dólares y aparte le voy a dar el 4% de interés anual. Y entonces yo salgo y vendo esto, pues eso es lo que hacen realmente los gobiernos. Los gobiernos crean esto que se llaman bonos o letras del tesoro con una tasa de interés y esta tasa de interés es lo que hace que, por ejemplo, fondos de inversión y países incluso, eh, en este caso vamos a hablar de China, que me parece muy cómico cómo creen que China y Estados Unidos están peleando cuando en realidad son economías simbióticas, necesitan la una de la otra, no pueden existir la una sin la otra. ¿Por qué? Porque en China se imprime el dinero y si ustedes van a investigar, pregúntenle a su GPT o a en cualquier buscador que a ustedes les guste, quién es el principal comprador de bonos gubernamentales del gobierno estadounidense y van a darse cuenta que China es el principal comprador de bonos estadounidenses. ¿Por qué? Porque China se encarga de imprimir el dinero, eh, la, la, la masa monetaria china es la que más se expande en el mundo. De todos los países, China es la que más dinero imprime más yuanes imprime en cantidades industriales y con ese dinero compran los bonos gubernamentales, los bonos de Estados Unidos y Estados Unidos con este dinero, ahí regresemos, con este dinero es que se financia. Y con este dinero Estados Unidos tiene para gastar en defensa, en salud, en todos los programas gubernamentales y así es como funcionan todos los países, ¿eh? Todos los países emiten su deuda, algunos con mayor o menor tasa de interés. Obviamente, pues para que sea más atractivo, tú tienes que decir, oye, yo te voy a ofrecer el 6% o el 7% de interés a cambio, pero lo importante de todo esto, sepan que esto están creando de la nada, es literalmente un papel donde yo te digo, te voy a pagar este dinero que tú me des, por ejemplo, hablamos de 1 millón, más un porcentaje de intereses.
pero este dinero no existe, se está creando con estos papeles. El que está creando y imprimiendo el dinero son otros gobiernos. Y después hablaremos de otros mecanismos como la reserva fraccionaria en los bancos y todo, que es otra manera de expandir la oferta monetaria, pero ahorita no es el tema. Nos vamos a centrar en la que mayor daño y daño silencioso le causa a la sociedad. ¿Por qué? Porque este robo no lo percibimos. Tú no te das cuenta, existe el robo de la corrupción y existe el robo de la gente que trabaja en el gobierno que se roba el dinero, pero este robo es silencioso, casi imperceptible y nadie habla de él. Y es el que más, eh, el que más dolor, el que más problemas causa a la sociedad porque ni siquiera lo percibes, simplemente cada mes llegas tú con el mismo dinero y puedes comprar menos cosas en la tienda, puedes comprar menos productos y tienes menos acceso a algunos servicios. ¿Por qué? Pues porque este dinero está defectuoso, como decíamos, porque tienen la capacidad de imprimirlo de manera ilimitada a través de este mecanismo. Y como les decía, resumimos, el Banco Central y el Departamento de Tesoro dicen, oye, vamos a emitir estos papeles y vamos a venderlos con la promesa de regresar ese dinero, más un porcentaje de interés, con el 4%, ¿no? Aquí, ¿cuál es el problema? Que cuando este dinero ingresa al gobierno, el gobierno, por cada dólar que, que produce en defensa, en salud, necesita gastar más de ese dólar. Esto quiere decir que no alcanza, no es, si lo llamáramos como una empresa, no es rentable. Ese gobierno gasta más de lo que ingresa y de lo que produce. En recaudación de impuestos y en todo lo que ofrece el gobierno, necesita gastar $1.50 para ellos generar $1. Entonces, incluso llevando a cabo toda esta operación, el gobierno siempre sale gastando más de lo que ingresa. Y si le sumamos que tiene que pagar una tasa de interés del 4%, es que esto, amigos, esto es lo que se convierte en lo que se llama un Ponzi. ¿Por qué? Porque después, para poder devolver este dinero que le prestaron a través de los bonos y letras del tesoro, para ellos poder devolverlo, ¿qué creen que tienen que hacer? Tienen que emitir más papeles de estos, más letras y bonos del tesoro para pagar ese dinero que deben, pero con el problema de que las tasas de intereses generan una espiral de deuda. ¿Qué quiere decir esto? Que yo con este dinero recaudo, ya nada más es para pagar los intereses, muchas veces de la deuda, ya ni siquiera alcanzo a pagar la deuda principal, porque Estados Unidos tiene una deuda de 37 trillones de dólares más intereses, que los intereses no descansan, se están generando y generando intereses. Y entonces, como el gobierno no tiene la capacidad de recaudar más dinero, ¿por qué? Porque eh, las poblaciones, como nos podemos dar cuenta en Europa, en Estados Unidos y en Latinoamérica, ya te tienen con el treinta y tantos, cuarenta y tantos, 50% entre todos los impuestos, ya no te pueden poner más impuestos, entonces la única salida que les queda es crear más bonos y letras e ingresarlos y seguirse financiando de esa manera. Y eso es a lo que se le llama comúnmente un Ponzi. Literalmente, los gobiernos son una pirámide, son un fraude, son un Ponzi. ¿Por qué? Porque ellos con el dinero que ingresan le pagan al que les prestó y después emiten más de esto para pagarle al que les prestó lo anterior y es un ciclo vicioso y es una espiral de deuda, pero que se va haciendo cada vez más grande por los efectos de las tasas de interés que son en este momento muy altas. Entonces, al, al, como ya es una necesidad, ya no pueden parar, es como cuando cuando está la licuadora dando vueltas,
pues tú no le puedes meter la mano para parar porque ya va a una velocidad tan alta que no puedes pararlo porque estos gobiernos ya no pueden salirse de este sistema porque si no, los gobiernos se derrumbarían, los sistemas financieros y monetarios colapsarían si detienen esto. Entonces, literalmente por eso es que cada 5 o 6 años, cada ciclo, vemos colapsos financieros. ¿Por qué? Porque este sistema ya no es sostenible, ya no se puede sostener, pero ellos siguen tratando de exprimir al único activo que tienen y el activo somos nosotros, la gente que trabaja, la gente que produce, pues ya no tienen de dónde extraer más recursos y entonces siguen utilizando este mecanismo y como les decía, es el que más dolor y problemas causa porque ni siquiera lo ves. O sea, tú te frustras y aquí es donde yo, por ejemplo, he visto a mis padres y he visto a mucha gente que han trabajado toda su vida y que no saben por qué. Oye, es que el dinero ya no alcanza. Y es las pláticas que te puedes encontrar en todos lados que te dicen, es que el dinero ya no alcanza y es que el dinero cada vez adquiere menos cosas y no saben por qué. Y muchas veces se me hace injusto, cruel y despiadado porque la gente asume que es personal, que asume que es porque algo está haciendo mal, cuando no te das cuenta que estás en un sistema, estás en un casino truqueado. Es como si fueras al casino y sabiendo que existen muchas posibilidades de perder, salieras tú sintiéndote mal, pues porque en realidad está diseñado de esa manera para que tú pierdas. Entonces, a mí se me hace injusto, cruel y despiadado. ¿Por qué? Porque la gente termina creyendo que ellos están haciendo algo mal. Cuando conozco a mucha gente que se esfuerza y trabaja muchísimo, hay gente que de verdad a mí me tocó ver, por ejemplo, ejemplos como mis abuelos que trabajaban mucho, mis padres, ni se diga, y gente en otros países. En Estados Unidos vi gente trabajar dobles, triples turnos, dormir solo un rato, y la verdad se me hacía impresionante cómo se esfuerza la gente y aún así, pues no se dan cuenta por dónde se está fundiendo el dinero, dónde está perdiendo poder adquisitivo y dónde nos están robando. Y es principalmente por esto, porque cada vez hay más billetes y al introducir más billetes al sistema, pues tienen menos valor, puedes comprar menos cosas, como ya lo explicábamos en un principio, y entonces esto se convierte en un ciclo vicioso del que pues hay muy pocas salidas y eso fue lo que me vengo dedicando en los últimos años a hacer, porque más adelante les comentaré mi historia de cómo llegué a este mundo. Les puedo adelantar que fue principalmente por malas decisiones que tomé, porque eventualmente tenía dinero y cuando yo tenía dinero llegué a tener cantidades importantes de dinero y no sabía qué hacer con él. Decía yo, ¿qué hago? Pero lo que sí tenía claro es que ya no quería gastarlo en cosas, o sea, ya no quería comprarme, eh, pues, no sé, por momentos algún automóvil o algo. Decía yo, es que yo quiero ponerlo en algún lugar donde me genere más dinero, este dinero me genere más dinero, pero no sabía yo cómo hacerlo. Y entonces pasé desde negocios físicos, desde puse negocios, compré y vendí cosas y eventualmente por tomar malas decisiones, ese dinero lo perdí hasta que llegué. Poco a poco fui investigando más y aprendí a invertir y después me fui enterando de todas estas cosas que hoy en día les comparto aquí a ustedes y que considero importantes. Entonces fue por más que nada por una necesidad y ahora yo creo que hay mucha gente con dudas igual que de repente no sabe qué hacer. Por ejemplo, yo el día de hoy pues ya lo pensaría en montar un negocio si tomamos en cuenta que el 80-90% de los negocios físicos fracasan en los primeros 2 años. O sea, realmente la tasa de éxito en los negocios es muy baja. Entonces, yo en el momento que me llegara un dinero, yo tengo algunos negocios que ya sé que funcionan, ahí lo invertiría, pero la mayor parte va a otras inversiones que es las que ahora comparto con ustedes, que invertimos en activos, en tecnologías, que el día de mañana nos van a representar eh,
unas ganancias que van a estar por encima de esta inflación. Necesitamos invertir en activos que se revaloricen a una velocidad más rápida que la inflación. ¿A qué nos referimos con esto? Es que si la inflación real, porque a nosotros nos dicen que es del 4 o 5%, la realidad es que no es esa. La inflación real debe de rondar por ahí del 10 o más por ciento anual, la real, no la que nos presentan los gobiernos. Entonces, si estamos hablando de que la velocidad de degradación monetaria real anual es del 10%, nosotros necesitamos instrumentos financieros que se revaloricen más de un 10% anual para al menos estar por encima de la inflación y no estar perdiendo dinero. Entonces, ya de ahí, pues hay gente que dice, no, pues yo lo meto al banco donde me dan el 11, yo lo meto en CETES donde me dan el 10 y todo. Y es muy respetable, pero creo que sí nosotros tenemos la responsabilidad, porque si no nos estaríamos asumiendo como víctimas, tenemos la responsabilidad de saber cómo funciona esto y de tomar acción y de decir, oye, pues si voy a pasar la mitad de mi vida o tres cuartas partes de mi vida trabajando por dinero, al menos debo de saber cómo funciona el dinero y de qué manera optimizarlo, de qué manera incrementarlo y hacer que, como dicen los ricos, que el dinero trabaje por ti, ¿no? Entonces, como les decía, esa es la manera en que los países, pues realmente ellos generan la inflación. Así está diseñado, no es un error, no es una equivocación. Por ahí escuché una frase de Henry Ford que decía que si la gente conociera cómo funciona el sistema monetario o el sistema financiero, al día siguiente habría una revolución. Así es, yo cuando me enteré de esto, cómo funcionaba, se me hizo algo atroz e indignante, pero tuve que salir de ese porque si solo estás indignado y enojado y te la pasas criticando al gobierno, pues realmente estás asumiendo un papel de víctima y eso pues te discapacita. ¿Por qué? Porque pues una víctima que se asume como tal no tiene la capacidad de responder proactivamente a las circunstancias y estás asumiendo que estás perdido, ¿no? Y no, entonces tuve que transitar de este estado a otro proactivo donde decido, ok, entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para combatir o para beneficiarnos de este sistema? Entonces tienes que aprender cómo son las reglas del juego y cómo aprender a jugarlo. Y ahí pasamos al siguiente, eh, donde les decía, aquí en esta, pues hay mucho dinero, cada vez hay más papeles, pero las gallinas no pueden poner más de un huevo o dos al día. Los árboles no te pueden dar más, no sé, de 10 manzanas al día. No le puedes ir a picar un botón al árbol y que te aviente una manzana. No se puede así. Y cosa que sí se puede con el dinero papel. Con este dinero hay alguien en el Banco Central que le pica y dice, oigan, imprímanse más bonos y hagan toda esta operación y obtengamos más de este papel. Literalmente se pueden crear con un clic. Así funciona, así sucede, esa es la realidad. Y es por eso que hay muchos más papeles, pero la productividad cada vez es igual o menor en algunos casos. O puede incrementar un poquito la productividad en algunos casos excepcionales, pero no a la velocidad de la que se imprime el dinero. Entonces, por eso es que cada vez se requieren más de estos para obtener la misma cantidad, ya sea de manzanas o huevos, o de un coche, o de una casa, o lo que tú quieras, algo que en realidad tiene valor, porque esto no tiene valor intrínseco. Esto, tú estás en la calle y esto no te sirve para nada, o sea, para nada me refiero a que si acaso, pues tal vez para hacer una fogata pero en la realidad esto no te sirve para nada. Por ejemplo, esta computadora en la que estoy yo me sirve para trabajar. Con esto yo grabo, yo hago escritos, en mi faceta de abogado, yo en mi computadora, esta computadora sí tiene un valor intrínseco. Este libro, perdón, esta agenda sí tiene un valor porque aquí yo escribo y esto me ayuda a poner orden eh, en mis actividades. Este libro tiene valor porque aquí hay conocimiento,
Aquí hay sabiduría de alguien que logró hacer algo y te dice cómo lo hizo. Esto tiene un valor. Cualquier cosa, este guante, si tú estás con los fríos que hubo en diciembre, pues este guante tiene un valor porque tú te lo ponías y te ayudaba a alivianar el frío. Eso es valor. Esta prenda, esto tiene un valor porque la gente que tiene frío se la pone y se le quita y entonces eso es lo que le da el valor a las cosas. Pero tú dime, ¿qué puedes hacer con esto? O sea, real, esto no te lo puedes poner, esto necesitas ir a intercambiarlo por algo. Es una unidad de intercambio. Esto por sí mismo no tiene valor. Esto sí tiene un valor porque te lo pones. Te tapas y se te quita el frío. O está lloviendo y te protege de la lluvia. Pero esto no tiene un valor intrínseco real. Esto lo puedes intercambiar por cosas. Pero el principal problema de esto es que esto se puede crear de manera infinita. Literalmente a unos clics los gobiernos lo imprimen y es por eso que cada vez ese dinero vale menos. Y bueno, no nos vamos a quedar únicamente con el modo víctima de decir, ay, es que los gobiernos son malos administradores y son unos tiranos y, ay, pobrecitos. No, no, no. Vamos a aprender a jugar el juego. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Aprender a jugar el juego, como decía Robert Kiyosaki, es saber cómo funciona y saber, ok, pero entonces, ¿cómo hay gente que sí está haciendo dinero independientemente de este sistema, ¿no? Pues lo primero que tenemos que hacer es, si tú tienes un trabajo y ese trabajo te genera unas percepciones, te genera un salario, tú ya puedes comenzar a jugar ese juego. Lo principal que tienes debes tener para jugar es un ingreso. Si tú tienes un ingreso ya puedes jugar, porque aquí va lo siguiente. Tú tienes que apartar una cantidad de tus ingresos. No me importa, porque he visto mucha gente decir, no, es que yo gano muy poco, es que no me alcanza. No, es que es cuestión de prioridades. En el momento que tú pones prioridades en tu vida y en el momento que sabes cómo funciona esto, te lo tomas en serio y dices, tengo que hacer algo. Entonces, si tú tienes un ingreso, lo primero que vas a apartar un porcentaje que algunos libros mencionan el 10%, el 5%, el 20%. En mi caso, yo aparto el 20% de todos mis ingresos y es lo primero, antes de pagarle a cualquier otra persona, antes de pagar servicios, antes de pagar cualquier cosa, lo primero que hago es ese 10 o 20% que voy a retirar, lo voy a utilizar para invertir. Así sean 100 pesos, así sean 200 pesos, tú no te tienes que preocupar por eso, lo que te tienes que preocupar es por crear el hábito. Eso es lo más importante, porque después pasan cosas, ya cada quien depende de su fe, que es muy importante tener fe para mí, porque esto va a hacer que eventualmente esto se haga una bola de nieve. ¿Por qué? Pues porque esto no te tienes que quedar, el dinero no te tienes que quedar con esto, tienes que ponerlo en activos. Cuando tú llega tu salario, supongamos que este es mi salario y yo voy a decir, esto va para mi inversión, así sean 50 pesos, voy a agarrar y yo selecciono a ver cuáles son los activos que están primero que nada dentro dentro de mi posibilidad, porque pues yo con 50 pesos, pues no voy a poder tener acceso a comprar una casa, o tal vez no poder comprar un lingote de oro, pero sí tengo otras alternativas muy buenas como son las acciones, como son algunos activos digitales de los cuales hablamos aquí, pero principalmente acciones, porque así fue como lo logró Robert Kiyosaki en el libro de Padre Rico, Padre Pobre. En algún capítulo habla de que se dedicó a, a estudiar empresas, a investigar empresas y a comprar en buenos momentos sus acciones y eso fue lo que hizo que su dinero se multiplicara por mucho. Si bien Robert Kiyosaki comenzó en el sector inmobiliario comprando casas en valores inferiores y después con las diversas fluctuaciones que hay en el mercado inmobiliario las pudo vender a un mayor costo, pero para muchos de nosotros eso sería una barrera
Una barrera, pues porque con esto tú no puedes tener acceso a, al sector inmobiliario, pero sí puedes tener acceso a ciertas herramientas, a ciertos activos financieros y que eventualmente por los mismos efectos de que cada vez hay más dinero, y hablábamos de que cada vez las cosas valen más o el dinero vale menos, eso es lo que paradójicamente va a hacer que tu oro pues valga más en un futuro. O sea, eso no hay pierde. Eso se llama el trade de la devaluación. Esto hay que aprendérnoslo muy bien. El trade de la devaluación es ponernos en largo en activos, o sea, apostar por activos y corto en moneda. ¿Qué quiere decir esto? Porque así funciona el sistema. La moneda es 100% garantizado que más, que va a valer menos. Entonces, por efecto contrario, los activos cada vez van a valer más. Un libro cada vez te va a salir más caro, una casa cada vez te va a salir más cara, unos tenis, una sudadera cada vez te va a costar más cara. Entonces, de ahí tú tienes que saber investigar y es lo que hacemos aquí entre todos en esta comunidad que estamos creando, de traer los mejores activos, de investigar y seleccionar y cernir los mejores activos que nos van a dejar mejores ganancias. ¿Por qué? Por el simple y sencillo hecho de entender en qué funciona el trade de la devaluación. ¿Qué quiere decir esto? Que los activos 100% seguro van a valer más y que el dinero 100% seguro va a valer menos. Entonces, esa fuerza es lo que va creando que todas las acciones de las empresas suban y suban y suban, los índices suban y suban y suban, las casas cada vez van de $300,000, $400,000, $500,000. En el momento en que sabemos eso, es que sabemos que la inversión no tiene, claro, hay unas que tienen mayor riesgo y otras que no, pero si estás invirtiendo en activos de calidad, en activos sólidos, que has realizado un esfuerzo en investigar, por ejemplo, aquí hablamos de las próximas tecnologías que vienen, como es la computación cuántica, la inteligencia artificial, las, los centros de datos, la energía, porque todo lo que viene en un futuro va a requerir esos componentes, energía, va a requerir poder de cómputo como lo son los microprocesadores, los GPUs, eso va a requerir centros de datos, donde se acumulen esos datos, donde se almacenen, y eso va a requerir servicios digitales, eso va a requerir de soporte, entonces, si nosotros entendemos hacia dónde va el mundo, nos podemos tratar de anticipar e ir creando posiciones en estas empresas que ahorita les voy a poner un ejemplo. Hay empresas que puedes comprar acciones desde centavos de dólar, pero sabiéndolas investigar. Ahorita vamos a hablar un ejemplo es la empresa que he traído aquí con ustedes que se llama CCI, que es una empresa que se dedica a la manufactura y fabricación de baterías, implementando una tecnología de inteligencia artificial que le ayuda a detectar y a descubrir nuevos componentes que pueden ayudar a ser más eficientes, nuevas aleaciones, nuevas materias primas que pueden incorporar para reducir costos y tener mejores resultados. Ellos están incorporando esta herramienta de inteligencia artificial a la creación de datos. Están fusionando dos sectores muy importantes como es la creación de energía y la inteligencia artificial y están creando algo muy importante y su acción literalmente ahorita está costando $1. No me digas que, o sea, con esto podríamos comprar dos acciones y fracción y esa acción eventualmente puede llegar a valer $100. O sea, imagínate tu dinero multiplicado por 100. No estoy, eso no es algo absurdo. Aquí tengo el libro de, por aquí tengo el libro de Peter Lynch, de los, ah, por ahí se me perdió. Pero habla de eso, de cómo él, Peter Lynch, para quienes no sepan, es uno de los pues aquí está. Es uno de los inversores más importantes de Wall Street. De hecho, el libro se llama Un paso por delante de Wall Street y habla de eso, efectivamente, de que ir un paso por delante, ver para dónde va el mundo y apostar a eso. Y él habla de las baggers,
de empresas que le dieron 50, se multiplicó su dinero por 50, por 20, por 100, porque eso existe, pero debemos de realizar un trabajo, un esfuerzo, y ese trabajo y esfuerzo, pues en un inicio es incómodo. O sea, no hay nada, en nada crece en la comodidad, todo es incómodo. Entonces, yo les traigo esta propuesta. Puede haber otras, claro. Si tú ya tienes un negocio que es rentable y es un buen negocio, solo que debes de saber que no debes de poner todos los huevos en una canasta porque, por ejemplo, debemos de tomar en cuenta lo que pasó, pues, en el 2020, ¿no? Que muchos negocios que eran muy sólidos y aparentaban ser imbatibles, pues ya vieron lo que pasó con lo que pasó en el 2020. Entonces, sí, claro que tú puedes invertir en tu negocio y decir, no, yo apuesto por mi negocio, pero es un riesgo igual tener todos los huevos puestos en una sola canasta. Entonces es por eso que, independientemente, si tú tienes un negocio próspero, tú no te puedes abstraer de que el dinero cada vez siga costando menos y tú puedas adquirir a lo que te dediques. Tengas empresas de una gasolinera, tengas un negocio de construcción, tengas una empresa de servicios, de ingeniería, pues a ti cada vez, supongamos que tienes una empresa de construcción, a ti cada vez el mortero, el cemento, la varilla te va a costar más y tú se la vas a tener que vender más caro a tu contratista. La persona que te contrate, tú se la vas a tener que vender más caro. ¿Por qué? Por el simple efecto de la devaluación y de la inflación. Esa es una realidad, tú no te puedes abstraer de eso. Aunque tengas un negocio y aunque tu negocio sea muy rentable y muy lucrativo, tú no te puedes abstraer. Entonces, la alternativa que tenemos es buscar nuevas herramientas de inversión, nuevos instrumentos, nuevos canales de inversión, que, como les decía, que nos ayuden a que nuestro dinero se revalorice a una velocidad más rápida que la inflación. Repito, buscar instrumentos o vehículos de inversión que nos permitan que nuestro dinero se revalorice más rápido que la inflación. O sea, la inflación, supongamos que la velocidad de la inflación es de 10 kilómetros por hora, o sea, un 10% anual. Pum, por aquí va la inflación. Entonces necesitamos algo que le pase más rápido. O sea, nosotros necesitamos un Ferrari porque la inflación es un Jetta y nosotros necesitamos un Ferrari para ir más rápido que la inflación y alejarnos de la inflación y en algún momento poder construir una situación financiera estable que nos permita, pues lo que venimos a hacer aquí, de lo que hablamos casi en todos los videos, que es la libertad financiera, que es eh, la, la tranquilidad de no tener que trabajar por dinero, sino hacer lo que nos gusta y que nuestro dinero provenga de otras actividades, ¿no? Como lo hacen los inversores. De acuerdo al cuadrante del flujo del dinero de Robert Kiyosaki, está el empleado, el autoempleado, el empresario y el inversionista, y al cuadrante que él nos trata de orientar a movernos es al inversionista, porque en el cuadrante del inversionista tú ya no trabajas por dinero, el dinero trabaja para generar más dinero. Entonces es ahí hacia donde nos estamos tratando de mover, pero esto requiere de paciencia, constancia y disciplina. Y muchas veces empezar con lo que hay. Y si solo tienes a la semana $100, 100 pesos para invertir, 200 pesos, 300 pesos, está bien. El chiste es empezar. El chiste es que tienes que empezarte a mover para que después puedan ser 200, 500 mil, 5000, 10,000, 100,000. Pero en algún punto tienes que empezar a crear posiciones. Y como les decía, les voy a enseñar. Tenemos acciones literalmente que cuestan centavos o que son muy accesibles. CCI. La podemos conseguir literalmente por $1.70. Con estos 50 pesos podríamos comprar dos acciones y fracción o dos acciones de esta empresa y que esta ya llegó a valer
$11. Imagínate que se te multiplica por 10. O sea, porque esto, a mi parecer, está haciendo una estructura y aquí ya se está generando una reversión y un cambio de tendencia. Ya vieron cómo se está dando la vuelta, la curva, pum, y esto a mí me indica que está comenzando a tirar para arriba. Esto es por poner un ejemplo. Yo estoy invirtiendo en esta empresa y aquí todas las que tenemos en cartera, pues de las que les vengo hablando en algunos videos. En algún video vamos, si yo considero necesario, vamos a analizar algunas que estén en buenas zonas de compra. Pero lo que quiero es que entendamos el por qué tenemos la necesidad de invertir aunque sea poco, o sea, aunque sea literalmente 50 pesos, o sea, no me digas que con 50 pesos podrías ir comprando 2 acciones a la semana y en un mes tendrías 8 acciones y en un año y en 2 años. Y esto podría representar, por muy poco y sencillo que lo veas, podría ser de las mejores decisiones que podrías tomar porque te podrían incluso en algún momento representar más, o sea, cuando esto te da, cuando literalmente pegas un cañonazo de estos, eh, pero requiere de constancia, de disciplina, de esfuerzo y de comenzar, ¿sale? Y pues bueno amigos, yo creo que aquí la vamos a dejar el día de hoy. Si a alguien le queda alguna duda respecto de la inflación, de la devaluación y la pérdida del poder adquisitivo, ahí déjenlo en los comentarios y podemos profundizar más de esto, pero sí quiero que nos quedemos con esta idea de que puede haber otras alternativas, pero yo en los años que llevo estudiando y investigando este tema, es que la realidad es que es la más viable para nosotros poder combatir los efectos de la pérdida del poder adquisitivo generada por pues las malas administraciones y generadas principalmente por el sistema, porque no dudo que haya gente buena trabajando en el gobierno y con buenas intenciones, pero como les decía, seguramente están en una rueda de la fortuna que va a máxima velocidad y de las cuales ya no se pueden bajar y ya no ven cómo picarle el botón de apagado sin que eso genere, porque generaría una cantidad de efectos colaterales increíbles que ni siquiera podemos alcanzar a concebir. Desde luego que la economía se derrumbaría. Esto generaría algo similar a lo que pasó en el 2020. Se afectarían cadenas de suministro, los precios se dispararían, no sé, podrían pasar muchas cosas si paran esa rueda. Pero entonces, mientras no pare la rueda, tenemos que aprender a jugar con la rueda andando. Y pues bueno amigos, esto es lo que les podría compartir el día de hoy, desde mi experiencia, desde mi verdad, desde lo que yo llevo en los últimos años estudiando, investigando, compartiéndoselos con mucho cariño, con mucha humildad. Y pues bueno, aquí la vamos a dejar el día de hoy. Si les gustó el video, denle like, suscríbanse o déjenme ahí algún comentario si algún tema no les quedó o si por ahí cometí algún error, porque pues somos humanos y somos imperfectos. Si por ahí di algún dato erróneo que ustedes tengan y que sea el correcto, también déjenmelo ahí si di algún dato incorrecto. Y pues bueno, suscríbanse, denle like, me ayudarían mucho para que yo pueda seguir trayéndoles esta información y compartiéndoselas, me siga yo motivando y entusiasmando a traerles más de esta información que para mí me apasiona y me entusiasma mucho compartir con ustedes. Y pues bueno, aquí la vamos a dejar y nos saludamos en la próxima. Saludos.